En esta tarde vamos a traer un mensaje que se encuentra en Levítico 16. Y es el llamado Día de la Expiación. ¿Y por qué el Día de la Expiación? El Día de la Expiación se celebra el día 10 del mes Tirri. Y este año, ¿sabes qué día cae ese día? 11, 12 de octubre. ¿Qué día estamos? Pues estamos justamente en lo que pertenece al Día de la Expiación de este año. Pero vamos a la antigüedad, lo que dice el Levítico. Cuando se diseñó esta fiesta, cuando se diseñó este día de expiación, ¿y a qué se refiere? Y dice así la palabra del Señor, Levítico 16, versículo 1 adelante. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. En el santuario con el becerro para expiación. He pasado aquí una línea. Para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá de túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá de cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá, son las santas vestiduras, con ellas se hará de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de expiación, que es suyo, en reconciliación por sí y por su causa. Y después tomará los machos cabríos, la presentación delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, unos de suerte por Jehová y otro de suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho y el cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacerle la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel en el desierto. Amén. Tomamos asiento. Hemos leído la palabra del Señor donde da comienzo una fiesta. La llamada fiesta del Yom Kippur. Yom, en hebreo, quiere decir día. Kippur, cubrimiento. El día del cubrimiento. ¿Del cubrimiento de qué? Del cubrimiento del pecado. Porque en antaño el sacrificio, la sangre de los becerros, de los machos cabríos, no quitaban el pecado, simplemente lo cubrían. Y este día de fiesta, sabemos que el mes Tirri era el comienzo del año civil. Había 2 comienzos. En principio solo había un mes de comienzo del año, como nosotros tenemos enero. Y este era el mes Tirri, que tiene que ver con nuestro octubre. Pero una vez sucedió que entraron cautivos a Egipto, cuando salieron de allí, llama la atención que hay un nuevo principio. Y dice: y este será para vosotros principio de año. Y ya no es el mes Tirri, el octubre, sino habla del mes Abib, que después de Babilonia cambiaría el nombre y se llamaría Nisan, hablando de el marzo o abril
del calendario gregoriano, del calendario que tenemos nosotros. Entonces tenemos un principio de año civil, octubre, y un principio de año religioso, que estaría entre marzo o abril según el año, como cayera la luna nueva y todo el sistema que tenían religioso. Pero los dos apuntan a algo, a un sacrificio. Porque si sacrificio había el día del Yom Kippur, sacrificio había en el día de la Pascua. Pero ¿a qué apuntaba ese sacrificio? A uno que tenía que ser el sacrificio por excelencia. Amén. El de nuestro Cristo. Y sabemos que si vemos el ritual como era, a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque le dice a Moisés: dile a tu hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, el que había escogido Dios, porque hay una diferencia entre levita y sacerdote. Cuando en la Biblia tenemos y se dice: y descendía un hombre de Jerusalén a Jericó, y descendió el levita y el sacerdote, y podemos decir, ¿de qué tribu era el levita? De Leví. ¿Y de qué tribu era el sacerdote? De Leví también. Pero ¿por qué uno podía ser sacerdote y el otro solo se le llamaba levita? Porque para ser sacerdote, además de ser levita, tenía que ser de la familia y descendiente de Aarón. Había muchas familias que eran levitas, pero no todas las familias pertenecían a la familia de Aarón. Por tanto, ya tenemos levitas, tenemos sacerdotes. Los levitas son los que ayudaban en el templo, un pueblo apartado para Dios, un pueblo que ni sembraba ni recogía, pero el pueblo le daba del diezmo para que comiera, porque era el que trabajaba para el pueblo en medio del tabernáculo, un pueblo apartado para Dios. Pero vemos ahora que le dice: dile a Aarón, ese que está apartado, ese que se ha santificado, que no entre en todo momento en el lugar santísimo, que no entre en todo momento donde está el arca, donde está la gloria de Dios, que no se acerque al propiciatorio en todo tiempo, solo cuando yo se lo indique. Y esto era una sola vez al año. No sea que le pase como a sus hijos. Él tenía 2 hijos, además que tenía más, porque si no la estirpe arónica se hubiese acabado. Nadab y Abiú entraron de mala manera, cayeron muertos. Por eso, aunque tengamos un Dios de misericordia, tenemos que tener cuidado también, porque también es un Dios de justicia. Y aunque su justicia parece que el amor la cubre por un momento, y parece que el amor se vea más grande que la justicia, Dios nunca deja de ser justo. Amén. Aun siendo amor. Amén. Y nunca deja de ser amor aun siendo justicia, porque es un Dios equilibrado. Amén. Pero tenemos algo tan grande, y es que además de tener amor y justicia, también tiene misericordia. Es un Dios misericordia, tardo para la ira y pronto para ejecutar esa misericordia. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y con qué amor crees que te amó a ti, a mí? ¿Con el amor de complacencia? ¿Qué va? Porque en ese momento el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿De qué manera te amó y me amó? Con misericordia, con amor de benevolencia. Porque es tan grande el amor de nuestro Dios que sucede algo. Cuando ves una rama de un naranjo que se dobla, el tiempo donde hay una buena cosecha, esa rama no está doblada por debilidad. ¿Sabes por qué está doblada? Por fruto. Y así nuestro Señor Jesucristo no se dobla hacia el hombre por debilidad, se dobla por fruto.
Amén. Porque tú y yo tenemos amor, pero Él es amor. Y es tan grande, su amor es tan grande, su misericordia, que no tiene por más que llegar a ti y a mí, aun siendo malos, aun siendo pecadores, por su grande amor. Ahora le dice a Aarón: Aarón, mira, cuando entres, vístete de unas ropas santas, te lavas bien con agua, purifícate y vístete de lino, que tu túnica sea de lino, incluso los calzoncillos y la mitra sea de lino. Pero ahora a mí me llama la atención algo poderosamente: las vestimentas del sumo sacerdote todo el año como era. Una mitra con una chapa de oro que ponía que nuestro Dios es justo, santidad Jehová. El efod con una placa de oro con 12 piedras preciosas, en cada piedra el nombre de una tribu: Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Efraín, Manasés, Benjamín. Piedras de ónice en los hombros, un manto de azul, la orilla, el borde del efod era tremenda, con campanillas de oro y granadas de lino torcido, de una obra primorosa. Es decir, estaba vestido de una manera que donde miráramos decíamos: ahí está el sumo sacerdote. Una vestimenta magnífica, costosa en gran manera. Pero ahora, para presentarte a Jehová, quítate todas esas vestimentas y con un sencillo vestido de lino blanco, preséntate delante de Él. ¿Sabes que a veces nos queremos presentar delante de Dios con la chapa de oro? Sí, porque a veces nos creemos que hemos conseguido chapa y que somos grandes, pero delante de Él no hay chapa que valga. Amén. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos que presentarnos tales como somos, sencillos y limpiados, no dice con jabón, con agua. ¿Sabes que la última lección que dio nuestro Cristo a los discípulos fue lavarle los pies? Dice que cogió un lebrillo, se ciñó una toalla y dijo: pasar, que voy a lavar los pies. Pedro dijo: en ninguna manera, a mí no me lavan los pies. Él dijo: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Al decirle eso dijo: lávame la cabeza, lo que te dé la gana. Le dijo: no, simplemente los pies, porque ya estoy limpio por la palabra. Pero, ¿qué es lo que nos une a este mundo? Los pies. Mientras vivamos, lo que nos une a este mundo son los pies. Y tenemos que limpiarlos cada día. Me llama la atención también algo, y es que, habiendo enseñado por 3 años y medio, la noche que va a ser entregado, esa es la noche que va a ser entregado, la última lección que da es una lección de humildad. Si yo soy el Señor y hago esto, ¿qué tenéis que hacer vosotros? Él había contado y dicho todo lo que iba a suceder, que tenía que ir a Jerusalén para ser entregado. Ya le había indicado a Judas después que lo que tenía que hacer lo hiciera pronto, ¿verdad? Todo. Él conocía todo el enterramado, había estado en el Getsemaní, había llorado amargamente. Pero, ¿sabes? Cuando hay un combate y uno no quiere luchar, ¿sabes lo que hace el manager? Tira la toalla y se paraliza el combate. Pero nuestro Cristo, como iba por todas, la toalla se le ató para que nadie parara el combate. Se ciñó la toalla y dijo: voy a por todas.
Amén. Yo soy aquel que se declara en el protoevangelio que tiene que pisar la cabeza a la simiente de la serpiente. Que bendito sea el nombre del Señor. Y él venía, ¿a qué? A vencer. Amén. Él no venía a otra cosa. Hay quien dice Jesús podía pecar. Qué tontería. Él no vino a pecar, porque si él hubiese venido a pecar, no hubiese sido nuestro sustituto, ni su sacrificio hubiese sido válido. Él venía a salvar. Amén. Y él nunca fue el hombre hecho Dios, fue el Dios hecho hombre. Amén. Cuando entró Aarón, no entró solo. Tenía que haber sacrificado un becerro, ¿sí? Y también tenía que haber sacrificado un animal, un carnero también. ¿Para qué? Para el holocausto. Y con la sangre se adentra al lugar donde está el arca, mete su dedo en el tazón y mojando 7 veces lo lanzaba sobre el propiciatorio. ¿En señal de qué? De cubrimiento del pecado de su persona, de su casa. Porque ¿cómo vamos a sacrificar por los demás si nosotros no estamos limpios? Amén. Para poder sacrificar por el pueblo, primero se tenía que limpiar él. Y a veces que nosotros, y me meto yo, no quiero meter a nadie, queremos sacrificar por el pueblo y estamos peor que ninguno. Y si tenemos que ser canales de gloria, de bendición, tenemos que estar limpios. Porque si no somos canales limpios, más pequeños, más grandes, un vaso pequeñico, pero limpio para la obra del Señor. Amén. Así que no te importe el ser como seas, sino que la mano del Dios Santo sea la que te haya moldeado. Que el alfarero santo sea el que te haya moldeado. ¿Sabes que a nuestro Señor se le compara, y esto lo sabe también bien David, se le compara como alfarero pero no como escultor? ¿Qué tiene más prestigio, un escultor o un alfarero? Un escultor. ¿Por qué? Porque está Miguel Ángel, que hizo el David de Miguel Ángel, y hay tantos escultores que valen sus esculturas millones de euros. Pero un alfarero de prestigio que valga una jarra, mucho dinero, un botijo, mucho dinero, un vaso de barro sencillo, mucho dinero, pues no. Pero en cambio el Señor no se le llama escultor, aunque hizo al hombre, ¿verdad? Y se le llama alfarero. Es más, cuando el Señor forma al hombre, no se usa el verbo del escultor, esculpió, sino yaxar, que es el formar, hablando del alfarero. ¿Por qué? Porque el escultor coge martillo y cincel y a golpe esculpe exteriormente. Pero el alfarero, cuando llega la rueda y mete el barro para levantar el vaso, no trabaja por fuera solo, mete una mano por dentro y otra por fuera y levanta el barro hacia arriba. Así que nuestro Dios no solo trabaja por fuera, trabaja por dentro y por fuera. Y te digo algo, lo que sí ves del vaso no es el exterior, porque en el exterior no hay contenido, es el interior. Amén. Por eso el Señor trata de trabajar en nuestro interior. El exterior no importa poco. Por eso a veces en nuestro exterior incluso tenemos dificultades, enfermedades y cosas que podemos decir: Señor, ¿cómo mi exterior es tan poca cosa? ¿Cómo mi exterior no lo has cuidado tanto? Y te dice bien claro el Señor que lo grande, lo hermoso, lo ha depositado en vasos de barro. Lo que sirve es lo que hay en tu interior.
Porque lo que hay en tu interior nada más y nada menos que es Dios. Amén. Es el Espíritu Santo que ha venido a formar parte de ti. Y ahora en ocasiones decimos, ven Espíritu Santo. Y si pusiésemos atención al Espíritu, el Espíritu te diría, yo estoy aquí. Amén. Dame lugar, dame tiempo. Cuenta conmigo. Pregúntame. Cuéntame. Dime. ¿Cómo puede ser que digamos ven si está en ti? Yo no le puedo decir al David que está ahora mismo aquí, David ven, pero me puede decir, pero que estoy aquí. Pues así somos a veces de torpe, y me cuento yo el primero. Ven Espíritu Santo a mi vida. Y el Espíritu te dice, pero ¿qué dices? Déjame trabajar en ti. Amén. Déjame actuar. Dame lugar y yo haré. Porque a veces queremos hacer nosotros, ignorando que tenemos al gigante, al creador de los cielos y la tierra. Porque a veces tenemos al Espíritu Santo como la persona de la deidad más, por decirlo así, como más débil, más pequeña, como se nombra en tercer lugar, pero sí te digo que es la más poderosa. Mientras el Padre decía, produzcan las aguas seres vivientes, ¿quién producía los seres vivientes? Los seres vivientes los producía el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Mientras decía el Padre y el Hijo, como dijo el Hijo, no os dejaré huérfanos, rogaré al Padre y os enviará el Espíritu, el dunamis, la dinamita, el poder. ¿Quién es el poder? El Padre, el Hijo, es el Espíritu. Amén. Él es el poder, el que te da fortaleza para echar fuera demonios, para levantar muertos, para obrar milagros y sanidades, para tener fe. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Me voy a permitir que me quite la chaqueta porque ya voy entrando en calor. Aleluya. Y sabéis, hermanos, ahora cuando ya el sumo sacerdote había ofrecido sacrificio por él, ahora tomaba los dos machos cabríos por el pueblo. Ella estaba limpio, se había lavado, tenía unas ropas santas, había ofrecido el sacrificio para con él, cubriendo su falta, su pecado, y ahora le tocaba al pueblo. Ahora tomaban dos machos cabríos, los dos del mismo tiempo, parecían gemelos, semejantes, del mismo color. Si los miraban no distinguían de uno a otro, pero ahora se echaba suerte sobre ellos, y uno iba a ser muerto y el otro soltado vivo. Al que le tocaba la suerte para Dios, era sacrificado y con su sangre entraba otra vez. Entraba, ¿dónde? A ese lugar y otra vez 7 veces sobre el propiciatorio, y con la sangre del macho cabrío y con la sangre del becerro, los cuernos que había en las 4 puntas de lo que era el propiciatorio eran llenadas de esa sangre, para que esa sangre quedase ahí. ¿Para qué? ¿Pero para qué era la sangre? Hemos dicho que Yom Kippur quiere decir día de la expiación, día del cubrimiento. Esa sangre había cubierto lo que era el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca. Era una tapa de oro que tenía en su superficie 2 querubines tocándose por las puntas de sus alas, pero en reverencia mirando hacia el interior del arca. Y cuando estos querubines, los querubines
son una creación de Dios y son los protectores de la santidad. Cuando miraban hacia el interior del arca, ¿qué se encontraba allí? La ley. Y por tanto la ley resurgía y eran evidentes todos nuestros pecados y nuestras faltas. Pero la sangre que se echaba sobre aquel lugar cubría la ley. Y ahora los querubines ya no veían la ley. ¿Qué estaban viendo? La sangre. Al ver la sangre, el pecado había sido cubierto. Por eso una vez al año, el día del Yom Kippur, se hacía esto por el pueblo. Pero ¿qué pasaba con el otro macho cabrío? Dice que el sumo sacerdote ponía sus manos sobre él y cargaba con el pecado del pueblo. Y era suelto. Era suelto y lanzado al desierto, le llamaban el Azazel. Echado al desierto, guiado por un sacerdote para que se fuese lejos. En su cabeza habían atado un trapo de color grana. Dicen que se efectuaba un milagro y ese trapo de color grana, si el Señor lo había aceptado, se convertía en blanco como la nieve. Si vuestros pecados fuesen como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Aleluya. Pero sucede algo que llama la atención. Dice la historia secular, y entre ellas la Misná y algunos asuntos, que aproximadamente 40 años antes de la destrucción del templo, ya no hubo más trapo rojo que se convirtiera en blanco. ¿Por qué causa? Porque ya había muerto nuestro Cristo de una vez y para siempre, y ya no hacía falta sacrificio, y el sacrificio ya no era acepto delante de Dios. Ahora el pecado era llevado al desierto. ¿Y de qué está hablando estos dos machos cabríos? Está hablando de dos naturalezas. Una santa para con Dios, porque el Cristo que estaba con el Padre, el Cristo preencarnado, la segunda persona de la deidad, fue la que dijo: yo iré. Y dice bien claro el Salmo 40: sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. ¿Mis oídos a qué estaba haciendo referencia? A las orejas. ¿Por qué? Porque nos dice bien claro en el Éxodo, capítulo 21, que 7 años trabajará el esclavo para su amo, pero al 7º será suelto. Si entró solo saldrá. Pero si hubiese tomado mujer y él dijera por amor a su mujer: no quiero ser suelto, quiero quedarme para siempre, pero es que te tienes que ir, no, pero yo quiero quedarme. Por tanto, ante los ancianos, delante de la puerta, con una leña se horadará su oreja, el lóbulo de la oreja, en señal de que se queda como esclavo voluntario para siempre. Amén. Y hace referencia: sacrificio y ofrenda lo que hiciste. Cristo vino a pagar por ti y por mí nuestra culpa. Pero Él vino solo. Pero cuando se tenía que marchar, se enamoró de la iglesia. Amén. Y dijo: no me voy. Y se dejó horadar no el lóbulo de la oreja, sino sus manos, sus pies y su costado, por amor a ti y a mí. Y es por eso que si nos vamos al Salmo 40, aún lo representa más diciendo: sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado cuerpo. Y ahora ya tenemos los dos machos cabríos: el que es por Jehová, el Cristo preencarnado, el llamado ángel de Jehová, que vino a nuestro rescate. Pero también tenemos a otro, el Azazel,
que se llevó nuestros pecados al desierto, fuera. Pero dice vivo. ¿Por qué vivo? ¿No murió nuestro Cristo? Y ahora podemos decir, el que murió en la cruz era Dios. Sí. ¿Dios puede morir? No. A ver, ¿con qué nos queda? Vemos un macho cabrío que muere y otro que no muere. Pero te digo una cosa, uno paga nuestra culpa y el otro se lleva nuestro pecado. Amén. Ahí tenemos las dos naturalezas, la divina y la humana. Dice Isaías 53 que Él cargó sobre Él todo nuestro pecado. Y eso es lo que se le mostró a Moisés. A Moisés, el Cristo preencarnado, el ángel de Jehová, fue el que le habló desde la zarza y le dijo, libera a mi pueblo. Pero cuando en otra ocasión habla con el ángel, él le dice, muéstrame más tu gloria. ¿Y sabe lo que le dice? Entre la hendidura de la peña te mostraré. ¿Qué le dice que le va a mostrar? Las espaldas. ¿Y por qué dice que le dice que me muestre más la gloria? Y me dice que me muestra las espaldas. Sí, porque la gloria del hombre iba a ser que él iba a cargar con todo el pecado sobre sus espaldas. Amén. Esa era la gloria del hombre. Él ha cargado con tu pecado y mi pecado. Pero como dice en Pedro 1:21, como un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Él ya contaba con el pecado de Adán. Él ya contaba con la caída de Satanás y él lo atestigua diciendo, y yo veía cómo caía. Él contaba con todo esto. ¿Pero por qué contando con todo esto? Porque él lo conoce todo. Hace una creación angelical que la tercera parte, el 33%, como dice 12 de Apocalipsis, con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Cómo permite hacer esto sabiendo que va a caer? ¿Cómo permite hacer el hombre sabiendo que va a caer? Sencillamente porque sabía que tú ibas a estar hoy aquí. Amén. Por esa causa. Porque delante de todo lo puesto delante de él, él sabía que había un beneficio. Amén. ¿Sabéis? En un momento podemos ver que cuando Cristo está en el monte y dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre en Getsemaní, que justamente quiere decir nada más y nada menos que el lugar donde se pisaba el aceite. Y llama la atención algo. ¿A quién se estaba pisando? Él se llama el Christos. De ahí viene la palabra Cristo en español. ¿Y qué quiere decir Christos? Ungido. ¿Ungido con qué? Con el aceite. En hebreo se le llamaba el Mashiach, el Mesías, que quiere decir también el ungido. ¿Con qué? Con el aceite. Él es el buen olivo. ¿Y con qué iba a ser pisado? En el lagar del aceite, en el Getsemaní. Y sus grandes gotas dicen que eran como de sangre, porque llama la atención algo. Cuando pisamos una aceituna, pues sale aceite. Y aunque era el Christos,
lo que iba a limpiarnos de nuestro pecado no era el aceite, era la sangre. Y ahí ya se hace evidente que bendito sea el nombre del Señor. La hematridosis que sucedió ahí, los capilares rotos, juntados con esa glándula sudorífera y saliendo ese sudor mezclado con sangre, estaba hablando de lo que nos tenía que limpiar, su sangre preciosa, que tenía que padecer por ti y por mí. Pero ahora viene un ángel y dice que lo alienta, le da fuerzas. Que un ángel viene y le da fuerza al Dios Todopoderoso. Nos declara bien claro el libro de Hebreos, capítulo 12. ¿Sabe qué nos dice? Puesto el gozo delante de él. En ese momento de agonía y de tremendo dolor, uno a uno, cada uno de nosotros pasó por su mente. Gloria a Dios. Y que íbamos a participar de esa rica heredad en el reino de los cielos. Amén. Y era el fruto de su aflicción. Tú eres el fruto de su aflicción. Y por eso tuvo fuerzas para seguir en adelante. Así que cuando el diablo te diga que no sirves, dile: yo soy el fruto de su aflicción. Amén. Yo soy el fruto de su aflicción. Yo fui el que le dio fuerza. ¿Por qué? Porque soy el fruto de su aflicción. Tú eres el fruto de su aflicción. Si no fuese por ti, Él no hubiese venido. Llama la atención que si pasamos al otro sacrificio, que es la Pascua, vemos también la persona del Hijo. Dice: y será el principio de mes, el mes de Abib. Y el día 10 tomaréis de las ovejas o de las cabras de un año. Y será sacrificada en medio de la congregación, entre las dos tardes. Capítulo 12 de Éxodo. Y nos dice bien claro: y lo comeréis con las hierbas amargas. Y si la familia fuese pequeña, se juntará con la de al lado para comerlo entero, que no quede nada. Porque no se puede desperdiciar nada de nuestro Cristo. Amén. No podemos tomar una parte y otra no. Si tú no puedes, júntate con el de al lado. Que el hombro de tu compañero te anime. Amén. Vamos a hacer lo que Dios pide. Y con la sangre, dice: pintaréis el dintel y los postes. El dintel, la parte de arriba, los postes, los dos lados. Pero llama la atención que el umbral, el tranco, no dice nada. Si pintan los postes y el dintel, parece que quedará algo sin pintar. El umbral. ¿Por qué no? Porque la sangre de nuestro Cristo no puede ser pisoteada. Tiene que estar siempre en alto. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso cuando murió nuestro Cristo, no lo clavaron en el suelo, fue en alto. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Allá los postes, la vertical y la horizontal, que moría en sacrificio para Dios, por nosotros, y horizontal por el mundo. Ese era el sacrificio. Y vemos que dice que entre las dos tardes tenía que ser sacrificado en medio del pueblo. El día 10, el Misteri del mes Abib, sería tomado. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando entró fue la llamada entrada triunfal. Echaron los mantos, las ramas, lo que conocemos ahora como la fiesta de Domingo de Ramos, la anterior a la Pascua. ¿Y qué sucedió después? 4 días estuvo en Jerusalén
para ser observado. Porque dice la Escritura, lo tomarás el día 10 y será observado 4 días para que sea sin defecto. Y si no tiene defecto, entonces se sacrificará en medio de la congregación entre las 2 tardes. Y 4 días fue observado. Los fariseos buscaron darle la vuelta. ¿Y quién es? ¿Quién? Nuestro prójimo. Y les tiene que decir, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y fue golpeado, robado y dejado como muerto. Pasó el levita y el sacerdote, la flor y la nata de Israel, pero no hicieron nada. Y pasó un samaritano que no podía ir ni a Jerusalén ni a Jericó porque ninguno de los dos sitios sería recibido, porque en aquel momento un samaritano era peor que un gitano de estos malos que no lo quiere nadie. ¿Y qué sucedió en ese momento? Fue movido a misericordia. Lo curó con aceite y vino, lo montó en la cabalgadura, lo llevó al mesón y pagó por él 2 denarios, por hoy y por mañana. Y cuando vuelvas y te debo más, yo te lo pago. Cuídamelo. Lo hizo suyo. Y ahora les pregunta y les dice, ¿quién es? ¿Quién es? El que hizo el bien, el prójimo, ¿lo entendéis ahora? El que usó de misericordia. Porque no eran capaces de decir el samaritano, porque para ellos el samaritano era la mala persona. Pero ¿qué tendrá nuestro Dios? ¿Qué tendrá? Que en el siglo I decirle a unos samaritanos era peor que decirle la peor barbaridad y el peor de los insultos. Y lo que ha tocado nuestro Dios, a uno le dice, eres un samaritano, y le está diciendo, eres una bendición. Aleluya. Porque lo que toca a nuestro Dios lo transforma, lo cambia. La cruz era maldición, pero ahora la vemos en las iglesias, colgada en los cuellos. Lo que toca a nuestro Dios lo cambia. Amén. Así que para Dios no hay nadie muy malo. Los peligrosos son los buenos. Los que dicen, yo ayuno, yo diezmo, yo oro. El Señor prefiere a esos que dicen, sé propicio a mí que soy pecador. Amén. Que de paso se estaba apropiando de la sangre del propiciatorio, esa que había sido derramada el día del Yom Kippur y había cubierto el pecado. Y fue justificado. Pero ese que decía que oraba y ayunaba y diezmaba. Hay quien cuando ora lo anuncia haciendo tocar trompeta. E incluso ora en público para que todos sepan que ora. Y nada más. Pero en casa no ora nunca. El Señor dice que en nuestra cámara secreta. Amén. Oremos al Señor. ¿Sabes que muchas veces el Señor te despierta a las 4, a las 3 y abre los ojos y dice, ¿por qué me he despertado? Pero te haces el remolón y dices, me acuesto otra vez. Gasta 2 minutos y dile, Señor, te amo. Y verás lo que sucede. Amén. Porque a veces no creemos que una oración tiene que ser de 3 horas. No. Dile, te amo, Señor. Aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Es suficiente. Que el Señor no está pidiendo una hora de oración. Está pidiendo una vida de consagración. Amén. ¿Sabes? Yo recuerdo que mi primer trabajo duradero, que estuve 8 años, era llevar una máquina grande de esta, una pala para cargar camiones, y trabajaba 12 o 13 horas al día encima de él. Fue el tiempo de más bendición. Las 12 horas pasaban y yo no me había enterado, porque yo nada más estaba alabando al Señor, orando. Si venía un camión y tardaba, me ponía a leer la Biblia. ¿En qué dedicas tu tiempo? ¿Se puede sembrar para lo eterno o para lo que no sirve?
El Señor estaba siendo, como hemos dicho, probado. Fariseos, saduceos, doctores de la ley, toda la gente que había en aquel lugar. Y por último, Poncio Pilato, que a su vez hace la vez de sacerdote, lavando sus manos para ofrecerlo, diciendo: yo no hallo delito en él. Y aquí al hombre. Pero dice la palabra que tenía que ser ofrecido en medio de la congregación. Y en medio de la congregación el pueblo gritó. Cuando preguntó: ¿qué queréis? ¿A Barrabás o a Jesús? Mirad los nombres. Bar-Abás. En Israel, Bar, en hebreo, quiere decir hijo. Y Abás, padre. Uno se llamaba Bar Simón, porque era hijo de Simón. Bar José, hijo de José. Bar no sé qué, hijo de no sé quién. Pero este, ¿sabe por qué se le llamaba Bar Abás? Hijo de un padre. Porque no sabían ni quién era su padre. Y escogieron primero a uno que no sabía ni quién era su padre, en vez de coger al Hijo de Dios. La gente gritó en medio de la congregación: crucifica. Y entre las dos tardes, como decía Éxodo, fue sacrificado. La primera tarde judía es de las 12 a las 3 y la segunda de las 3 a las 6. Y en medio de las dos tardes tendríamos la hora novena, las 3 de la tarde. Siendo la hora novena, el sol se oscureció. Ahí fue entregado. Y ahí es donde dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de ello había dicho: Tetelestai, consumado es. El consumado es, aunque era el cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, el consumado es no fue el balido de una oveja ni de un cordero, fue el rugido del león de la tribu de Judá. Porque con el consumado es, estaba pisando la cabeza a la serpiente antigua. Bendito sea el nombre del Señor. Y se estaba dando el cumplimiento. Aunque la serpiente antigua se había revolvido y le había mordido en el calcañar, la parte más baja, su humanidad, con esa humanidad, con su pie, también le pisó la cabeza y le quitó toda la autoridad. Y lo declara bien Pablo, estando encarcelado allá en Roma, escribiendo el libro de Colosenses. Escribiendo a Colosas, dice en el 2:14: anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, exhibiendo públicamente a los principados y las potestades, triunfó en la cruz. Amén. Así que dice que no solo venció la cruz, sino que triunfó. Y hay una diferencia entre victoria y triunfo. La victoria es cuando se vence, el triunfo cuando se celebra. Por eso él pudo celebrar diciendo cuando triunfó: en tus manos encomiendo mi espíritu. Había dicho Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, no era capaz de decir Padre porque el pecado estaba sobre él. Al que no conoció pecado, le hizo pecado. Por ti, por mí, había cargado todo el pecado de la humanidad. Pero con el consumado es, con la victoria y el triunfo, podía haber dicho bien claro y fuerte, y lo dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. No tengo que ir al Hades ni al seno de Abraham, sino a los brazos del Padre. Amén. Y bien claro sucedió. ¿Sabes? Para que hubiera un triunfo en Roma, tenían que suceder varias cosas. Y estas eran las condiciones: haber un gran triunfo, es decir, una gran victoria, en terreno hostil, que hubiera pocas bajas y un gran botín. A ver si esto sucedió en la cruz. Una gran victoria, venció a la tercera parte de los ángeles. En un terreno hostil, en el aire, donde dice que habita el príncipe de la potestad del aire, los demonios. Además, bien claro dice, además,
un gran botín, el seno de Abraham, llevado al cielo y la reconciliación de Dios con el hombre. Y pocas bajas. Una. Y aún esta, al tercer día, resucitó. Por tanto, queridos hermanos, ya no hay más sacrificio. Cristo ha muerto por ti en la cruz, de una vez y para siempre. Ya no hace falta becerros ni machos cabríos. Simplemente el Señor te dice: entra sinceramente, porque el camino ha sido abierto. Aunque dice Flavio Josefo que la cortina del templo medía 25 metros de altura y 10 centímetros de grosor, que aunque atáramos caballos a ellas era irrompible, no se rompió de abajo arriba, porque no fue la mano del hombre, sino de arriba abajo, porque el todo creador, el todopoderoso, lo hizo, para que tú y yo podamos entrar confiadamente, no en el atrio, no en el lugar santo, sino en el santísimo. El Señor les dijo: ¿y sabéis el camino? Ellos dijeron: no sabemos dónde va, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y a nosotros a veces nos puede sonar eso a chino, pero les estaba diciendo algo más hermoso. Porque el tabernáculo tenía 3 puertas, 3 velos. La primera se llamaba el camino y daba al atrio. La segunda, la verdad, y daba al lugar santo. Y la tercera, la vida, y daba al lugar santísimo. Y Cristo ha dicho: yo soy el camino, la primera puerta. Yo soy la verdad, la segunda puerta. Pero también soy la vida. Y os doy lugar al lugar santísimo. Que el Señor os bendiga poderosamente.